Los santos, ¿dónde estamos? Amén. Nosotros somos los santos de Dios. Amén. Y dentro del cuerpo de los santos, a Él le plació constituir a algunos profetas, a otros maestros, a otros apóstoles, a otros pastores, gloria al Señor, con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué? ¿Para qué es ese perfeccionamiento? Para que usted está acá en esta noche. Además de gozarse de un culto, además de adorar a Dios, además de disfrutar de la confraternidad entre nosotros, además de todas esas cosas buenas, dice aquí que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Gloria a Dios. La iglesia educa y instruye para la obra del ministerio. Mientras se va instruyendo, se entiende que Dios irá llamando a gente para que sirvan en la obra ministerial, cual sea de esos 5. Dios lo está perfeccionando acá. Dios nos está puliendo a todos. Alabados a Dios. Para que sirvamos en la obra del ministerio, en la obra del ministerio de la iglesia. La iglesia tiene un ministerio que tiene que ejecutar. Ejecuta ese ministerio, ejecutando estos 5 ministerios para servir a los demás. Es decir, que usted y yo debemos de ser servidores públicos los unos a los otros. Y si usted no sirve para servir, no sirve. Aleluya. Si usted no sirve para servir, no sirve. Porque nosotros fuimos llamados con propósitos y Dios lo escogió y lo ha preparado y lo está perfeccionando para la obra del ministerio. Aleluya. Gloria a Dios. Y para algo Dios lo llamó y lo escogió y para algo Dios lo quiere acá. Amén. Quizás usted no sea pastor, quizás no sea maestro, quizás no sea apóstol, quizás no sea profeta, pero para algo Dios lo quiere acá. ¿Para qué? Para servir en la obra del ministerio y ministrarle a los santos los dones que Dios le haya dado. Pero para poder los santos hacer la obra del ministerio, tiene que instruirse, tiene que educarse a través de estos ministerios que Dios ha dado a la iglesia. Y esos ministerios son esos 5 que encontramos allí, que son los que se encargan de edificar, de hacer posible que el cuerpo de Cristo se vaya instruyendo en distintas áreas para que ejecute la tarea práctica del ministerio de ir y hacer discípulos. Gloria a Dios. Y usted no tiene que ser pastor para ser discípulo. Usted no tiene que ser maestro para ser discípulos. No tiene que ser un profeta para ser discípulos. Usted puede hacer de otros discípulos suyos con su testimonio, con su vida práctica, con su invitación, con su servicio a los demás. Hay múltiples de maneras para servir a la gente. Además de traerle una predicación, además de traerle una enseñanza teológica, usted puede servirle de múltiples maneras para servir a las necesidades de nuestro prójimo. Y usted puede discipular de muchas maneras, con el fin, por supuesto, de edificar. Edificar implica instruir, edificar implica capacitar, edificar implica restaurar, levantar. No hablo de una estructura, de un edificio. Somos llamados a instruir, a capacitar, a restaurar vidas a la luz de la palabra del Señor. Hay tantas vidas allá afuera que necesitan de nuestro servicio, que necesitan una palabra suya y mía para restaurarle,
que necesitan una palabra suya y mía para levantarles del piso, que necesitan una palabra profética para ministrarle a sus necesidades, porque fue Él el que constituyó estos ministerios, y de esta manera se discipulan a la gente, al pueblo, a los santos, para discipular a otros. Esto es una cadena de discípulos discipulando a otros para que esos otros discipulen a otros. ¿Están viendo? Es un orden muy práctico, pero lo difícil es hacerlo. Una de las polémicas de este tiempo de la iglesia del presente siglo es que tenemos un problema muy serio. Hace un rato la hermana leyó el verso de Isaías 53:13, algo así, donde el pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento. Pero aún más problemático es el pueblo que perece teniendo conocimiento. Porque hay un pueblo que está pereciendo porque le falta ese conocimiento, le falta ese discipulado. Pero ¿qué me dice de la gente que está pereciendo con todo el conocimiento que tiene? El estado es que es peor. Porque hay un sector de la iglesia muy preparada, muy bien educada, muy conocedora de la palabra, pero no hacen nada con eso. ¿Por qué? Porque esto no es llenarse la cabeza de conocimiento, es además de tener conocimiento, entender y saber que Dios lo llamó para servir. Y tener la pasión para entonces poder ejecutar esa tarea, ese trabajo que usted haga en la obra del Señor. Entonces, de esta manera nos vamos perfeccionando los unos a los otros. Así como Dios me ha llamado a edificar a la iglesia, yo me edifico a través de ustedes. A través de ese testimonio, a través de tu obediencia, a través de tu ministerio, a través de tu dedicación, a través de la pasión suya a la obra de Dios, yo me estoy edificando. Y así como ustedes me edifican, yo le edifico a usted. Y así mutuamente nos edificamos los unos a los otros, manteniendo la visión, manteniendo la armonía, manteniendo la unidad, trabajando todos por una misma causa. ¿La causa es quién? ¿La causa es quién? Cristo. ¿La causa es quién? Cristo. La causa es Cristo. Se trata de Él. Se trata de lo que Él hizo por nosotros, para que otros disfruten de lo que usted y yo estamos disfrutando. ¿De lo que usted está disfrutando en esta noche? ¿De qué disfrutamos nosotros? ¿Ah? ¿De qué disfrutamos nosotros? De la vida y de la palabra de Dios. De la vida, de la palabra de Dios. ¿De qué más? Su presencia. De su presencia. Disfrutamos de una salvación tan grande que debe provocar en nosotros tener la pasión para que otros sean salvos, porque de no ser salvos son candidatos a la perdición. Entonces, si estoy disfrutando de una salvación tan grande, así como Dios me salvó, me restauró, me liberó y me tiene sirviéndole a Él, ¿por qué otros no van a poder llegar? ¿Por qué no compartir con otros estas buenas nuevas para que otros disfruten de una salvación tan grande? Para que otros también experimenten la bendición que es el haber conocido a Dios, el hecho de ser discípulos, porque aquí todos somos discípulos del Señor. Y como discípulos somos llamados a discipular a las naciones. O sea que la tarea no es fácil, pero tampoco es imposible. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo se hacen esos discípulos? A través de los ministerios dentro de la iglesia, como estos que hemos mencionado, y otros ministerios que se derivan de estos. Porque quizás usted no tenga el llamado como tal de ser evangelista, pero usted puede evangelizar. Porque para evangelizar no necesita ser evangelista. Necesita ser un buen discípulo. ¿Cuántos alaban al Señor?
Usted para enseñar no necesita necesariamente tener el título de maestro, pero usted puede enseñar, como le dije hace un rato ya, con su propia vida y con su propio testimonio. Quizás usted no sea un profeta por vocación o por llamado, pero es profeta por proclamación y por discípulo a declararle a los demás que Cristo es el Señor. ¿Están viendo? Es decir, que para usted servir en la obra no necesariamente tiene que ejecutar uno de estos ministerios, pero sí debe de ejecutar la función de ser buen discípulo. Porque el buen discípulo da de lo que ha recibido. Fui discipulado para discipular. Todos somos discípulos. Y somos discípulos para hacer más discípulos. Y aquellos discípulos hacer más discípulos. Y de esta manera la obra de Dios va ¿qué? Va creciendo. Se va edificando, se va expandiendo. Y se va cumpliendo con la misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que se han sido enseñadas. Porque si se instruye y se enseñan y no se llevan a guardar lo que se les ha enseñado, de nada les sirve. Porque el éxito de la iglesia, el éxito de los discípulos y del discipulado es que además de instruirles, provocarles a guardar lo que Dios les ha dado. Porque cuando se guarda lo que se ha aprendido, se persevera. Nos adoran al Señor. Cuando un discípulo guarda lo que aprendió, será un discípulo perseverante. El día que dejemos de guardar lo aprendido, dejaremos de perseverar. Y el asunto aquí del discípulo es perseverar hasta el fin. Pero para poder perseverar necesito ser un buen guardador como discípulo de la palabra del Señor. ¿Cuántos le adoran, hermanos? Por lo tanto, a fin de perfeccionar a los santos, fíjese el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Saben que el cuerpo de Cristo continúa en construcción? Yo no sé cuántas ventanas le faltará a su edificio, pero estamos bajo construcción. Yo no sé qué es lo que nos pueda faltar a cada uno de nosotros, pero estamos en ese proceso de construcción y cada día Dios nos está discipulando a través de los maestros, a través de los pastores, a través de los profetas, a través de los apóstoles. Gloria al Señor, para que así vayamos creciendo y nos vayamos desarrollando y vayamos madurando en el cuerpo de Cristo. Hasta que todos, no algunos, se entiende aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando hay conocimiento del Hijo de Dios, cuando hay conocimiento de la palabra de Dios, cuando hay conocimiento de lo revelado por Dios, entraremos entonces a una unidad de fe. A una unidad de fe donde nos capacita a poder perseverar y estar firme en el transcurso de la vida cristiana, porque el conocimiento de Dios lo llena todo. El conocimiento de Dios nos capacita a todos a poder ser buenos discípulos. Discípulos perseverantes y constantes. Discípulos de una sola pieza. Hombres y mujeres definidos en el Evangelio. Definidos en la palabra de Dios,
donde no se dejan engañar tan fácilmente por cualquier viento de doctrina.